Bien, nuevamente nos conectamos para dar inicio a la segunda sesión de la clase y segunda grabación, lógicamente, con el tema que estamos abordando, deudas y cargas hereditarias. Bien, a ver cuántos volvimos. Están Sandra, está, ya no veo acá, que se vayan conectando. Está la Natalie más, doctor. Es de Romina Tiffany Lara. Seguro está durmiendo. No, doctor, no tiene buena señal de internet. ¿Saben qué? Yo me arrepiento el haber cambiado de empresa y definitivamente voy a volver a la otra. ¿Con Últimamente qué empresa estaba, doctor? con Teco y he cambiado a Tigo. He Oh, tenido 3 cortes en la clase, claro que van y vuelven, pero perjudica, ¿no? Y el día de hoy ven doctor, y vuelven. Buenas pero noches, cámbiate a doctor. Entel. Buenas noches. Sí, Doctor, cámbiese a Entel. Sí, me han hablado muy bien de Entel. sí, Está, porque yo antes era con Teco y mi hermano cambió a Entel y es mejor, la verdad. no sé cuál. Doc, también es, doctor, depende a la zona. Por ejemplo, de mí es Conteco y para mí es una belleza porque tengo fibra óptica y nunca falla, es veloz y estamos a veces conectados toda mi familia, que somos unos 10, 11 personas al mismo tiempo y veloces. No pasa nada. Conteco, yo sí, sí, 100 Doctor, puntos para mí. doctor, ¿Sí? yo les recomiendo que se cambie a Entel porque uno es más económico que Comteco, porque Comteco es muy caro, incluso su fibra óptica, y en Entel te da fibra óptica a 187 bolivianos por 25 megas. Por ejemplo, yo tengo 3 equipos de satélite, funcionan bien, 4 computadoras, 5 celulares y La, sigue jalando normal, la normal, conexión de Entel normal. mediante antena. No, fibra óptica, Ah, todo es fibra óptica. ya tiene fibra. Sí, fibra óptica. Llega lejos, doctor, porque tengo un amigo que vive aquí atrás en la Maica, no sé si es que conoce por donde la parada, Claro, claro. atrás, atrás, atrás. Hasta ahí llega la fibra óptica de Entel. Ya. Gracias por los datos, chicos, porque me arrepiento de haber cambiado, de verdad. Creo que no había algún problema alguna vez con Conteco, pero no tanto como me habían hablado en su momento de que Tigo estaba excelente, de que estaba muy bien, pero no, no es tan así. Pero bueno, ya vamos a ver. A ver, mientras se van conectando, vamos a ver ahora qué es lo que dispone el Código Civil, nuestro Código Civil, con respecto a las deudas y a las cargas hereditarias, a la divisibilidad o indivisibilidad de estas deudas o cargas, a la acción de repetición que los herederos que pagan por los otros pueden accionar y todo lo demás. Por generalidades, hablando de las deudas de la sucesión, vamos a entender de que la comunidad, el acervo, la masa hereditaria, necesariamente esté integrada por el conjunto de titularidades transmisibles a momento de la muerte del causante. Este acervo hereditario, esta masa hereditaria que la conocemos así, o comunidad hereditaria de bienes, van a estar constituidas por bienes, acciones, derechos, pasivos, activos. Es decir, que nosotros o los herederos como tal van a recibir, van a suceder no solamente los activos, sino también las obligaciones o deudas. En ese sentido, vamos a entender que dependiendo del número de herederos y dependiendo de la modalidad en la que acepten la herencia, cada heredero va a ser deudor en la proporción de la distribución o división del acervo hereditario, ¿no? Pero, ojo,
dependiendo de la modalidad, porque la cosa va a cambiar si uno de los herederos renuncia a la herencia. Puede darse la figura del acrecimiento hereditario a favor de los otros, pero hoy por hoy estamos viendo lo que son las deudas de la sucesión. Bien, divisibilidad de las deudas de la herencia. Lo establece nuestro Código Civil. La división o partición de las deudas de la sucesión, dice, se efectiviza cuando, por efecto de la partición de los bienes y la entrega que se hace a estos de las partes que les corresponde, ¿no ve? En esa misma proporción, en ese momento de la división y partición de bienes hereditarios, también concurre la divisibilidad de las deudas, lo que quiere decir que los herederos, a tiempo de conocer, saber o recibir la parte de herencia que les corresponde, también van a conocer la porción, el porcentaje o la parte de las obligaciones que les corresponde como fruto de la apertura de la sucesión hereditaria. ¿Ya? Por eso se conoce como divisibilidad de las deudas de la herencia, que no es otra cosa que, así como nos dividimos y nos partimos los bienes hereditarios dejados por el causante, de esa misma forma nos dividimos las obligaciones que tenía el causante o que contrajo el causante antes de fallecer. ¿Ya? Básicamente. Ahora bien, es importante establecer con relación a los pasivos o a las obligaciones que pudieran dejar los causantes, de que estos pasivos están compuestos por lo que conocemos como deudas o cargas. Deudas y cargas hereditarias. Son dos figuras distintas. ¿Ya? Por ahí hace un momento Marco Antonio nos decía que no eran lo mismo y nos daba más o menos una noción de lo que eran las deudas hereditarias. Vamos a establecer, pues, ¿qué son las cargas sucesorias? Las cargas sucesorias o las cargas de la sucesión hereditaria, que no les confundan los términos que algunos autores en Bolivia puedan usar en sus obras, ya hablando siempre del derecho de sucesiones, son aquellas obligaciones que surgen como efecto necesario de la apertura de la sucesión. Ojo, surgen, ¿sí?, como algo necesario desde el momento en que se abre la sucesión. ¿Cuándo se abre la sucesión? Muerte real o presunta de la persona. ¿Y cuáles son estas cargas? Costas judiciales de litigios que se puedan presentar, los costos que me pueda generar el levantamiento del inventario, con seguridad estoy hablando de la aceptación bajo beneficio, gastos de última enfermedad que haya podido generar el causante, gastos funerarios y quizás otros. Además de las cargas, ¿sí?, suponen también los legados que debería cumplir el heredero hablando de una sucesión testamentaria. No olvidemos que en cualquier parte del derecho sucesorio, chicos, cuando utilicemos legítima, cuando utilicemos legados, cuando utilicemos institución de heredero, cuando utilicemos sucesión o cambio de herederos testamentarios, necesariamente la idea nos tiene que llevar a que se trata de una sucesión testamentaria, ¿ya? Porque el legado no es una figura aplicable en una aceptación pura y simple que deviene de la sucesión legal, ¿cierto? La sucesión legal está regida por el imperio de la ley. La ley establece de forma clara las reglas del juego, como bien decimos. Y la sucesión testamentaria conlleva una serie de instituciones jurídicas que las hemos visto oportunamente. Ok, entonces, a esto se llama cargas sucesorias o cargas hereditarias. No son obligaciones contraídas por el causante, ¿no ve?, en vida. Más al contrario, estas cargas se generan precisamente como efecto de haberse abierto la sucesión. En un caso real que conlleve o nos lleve a un litigio, tenemos que entender que si se va a pretender
demandar la devolución de todos los gastos realizados bajo el denominativo de cargas hereditarias. Todo gasto, ¿sí?, debe estar respaldado por alguna factura o algún documento idóneo que acredite que se ha hecho esa erogación. Si no hay eso, entonces poco va a prosperar nuestra solicitud de devolución con los otros herederos, ¿no?, instando o pidiendo que el juez les conmine a devolver la porción que les corresponde, ¿ya? Pero quiero que entiendan bien, las cargas se generan como efecto de la apertura de la sucesión. No son obligaciones contraídas por el causante en vida. Bien, ¿qué son las deudas hereditarias o deudas sucesorias? Son obligaciones, ¿sí? Son obligaciones contraídas por el causante en vida y que como fruto de la apertura de la sucesión hereditaria, lógicamente van a ser transmitidas a los herederos, quienes van a estar, salvo contadas excepciones, obligados a cumplir con las mismas. De ser algo lógico, normal y corriente, con seguridad que nos van a echar en cara lo que establece la presunción contractual, ¿cierto? Con seguridad, porque así está establecido en el libro de contratos. Quien contrata para sí, contrata también para sus herederos, ¿ya? Entonces, esta es la diferencia entre las cargas sucesorias y las deudas sucesorias. Las deudas sí son todos los pasivos y obligaciones contraídas por el causante en vida y que van a ser motivo de transmisión hereditaria. Las cargas hereditarias, ojo, no son motivos de transmisión. ¿Por qué? Porque se generan precisamente como un efecto necesario de la apertura de la sucesión. Las consecuencias que puedan generar la apertura de la sucesión, los acontecimientos que puedan sobrevenir una vez fallecido el causante, litigios entre herederos, demandas o levantamiento de inventarios y todo lo demás, se denominan cargas, ¿ya? Lo demás, adquirido, contraído por el causante en vida de terceras personas o instituciones como tal, entonces se denominan deudas hereditarias. Ya, por favor, que quede claro. Deudas sucesorias, deudas hereditarias, pasivos hereditarios, como quieran llamarle. ¿Ok? Quiero que quede clara la figura. ¿Qué ocurre con los bienes grabados? Y si son grabados o están grabados, necesariamente de por medio va a haber una obligación. El artículo 1266 de nuestro Código Civil establece la figura de los bienes grabados. Y fíjense que dentro de la figura de la divisibilidad de las deudas de la sucesión que vimos hace un momento, se generaba que a momento de repartirse, de dividirse la herencia, también se procedía a hacer conocer a los herederos cuál era la porción de las obligaciones que le tocaba pagar a cuenta del causante que había contraído en vida, ¿cierto? Sin embargo, el artículo 1266 del Código Civil establece que una vez efectivizada, una vez materializada la división de la herencia, puede ocurrir que uno o varios de los herederos hayan recibido algún bien grabado, ya sea con algún embargo, alguna anotación preventiva, una hipoteca, un antícresis, qué sé yo. De acontecer ese caso, lógicamente se va a dar la existencia de acreedores. Y de ser así, el heredero que ha recibido un bien que había estado grabado, lógicamente tiene legitimación pasiva para ser demandado. Es decir, el acreedor lo puede demandar, ¿cierto? Ahí está. Ustedes ven, en tal caso el heredero puede ser demandado por él o los acreedores por la totalidad de la deuda y ser obligado al pago de la obligación. En materia procesal, ¿ustedes consideran que una demanda de estas puede prosperar o no puede prosperar?
¿Qué dicen? ¿Podría prosperar o no? ¿Cuál es su criterio, chicos? Resulta que en la división de bienes entre nosotros herederos, que éramos 4, yo he recibido un departamento. Y resulta que ese departamento, llegado el momento, tiene una hipoteca por $20,000 encima. Pero la he recibido, se ha dividido. ¿Es coherente que los acreedores o el acreedor me pueda demandar o no? ¿Qué creen? Sí, doctor. Sí, puede demandarme. ¿Esa demanda consideras que prosperará? No, doctor, Sí, no doctor. tendría sentido que lo demande, creo yo. A ver, Sandra, ¿por qué? Porque es un bien grabado, claro. Hay una deuda que existe sobre ese bien, claro, eso es obvio. Pero el deudor no tiene la culpa de ello. Ahora, lo que puede hacer es tal vez no hablar y llegar a un acuerdo de conciliación con el heredero, no entrar siempre a una demanda, porque en todo caso, ¿una demanda de qué sería? Creo que no existe una figura adecuada para demandar a un heredero sobre un bien heredado con una hipoteca o un embargo. Bien, respeto tu criterio. Es una postura más conciliadora, buscar una solución, como dicen, a grandes males, grandes remedios. Me reúno con el acreedor, le expongo mi posición y trato de llegar a un acuerdo amigable, ¿cierto? Sí, Ya. Si el causante estuviera en vida, y esta pregunta es para todos, si el causante estuviera en vida y debiera esos $20,000 y lo hubiera garantizado con ese departamento, con su departamento, y el acreedor hubiera hipotecado ese documento por ese monto, en caso de no pagarle el titular, el deudor, ¿qué demanda podría iniciar el acreedor? ¿Un ejecutivo bajo la estructura monitoria de pronto? De pronto, si establecieron un coactivo, una cláusula coactiva, ¿podría o no podría el acreedor iniciar una de estas acciones legales? puede, doctor. Bueno, Yo creo Puede, que doctor. claro que sí. optaría por la ejecutiva, porque si el bien no cubre el monto que se ha prestado, el acreedor pues iría contra los otros bienes. Ya, perfecto. Procede una demanda ejecutiva, llamémosle así, porque han establecido en la cláusula que en caso de incumplimiento se van por la vía ejecutiva en la estructura monitoria. Perfecto. Pero ha fallecido el titular y en la división de bienes me ha tocado el departamento y me entero que tenía una hipoteca. ¿Será que el acreedor puede contra mi heredero y responsable de la deuda dejada accionar también un juicio ejecutivo para cobrar lo que se le debe o no puede? Doctor, en sí no sería contra el heredero, sino contra el bien, porque el bien es el que está hipotecado y cuando va a iniciar la demanda de ejecución, eh, por más que ya haya pasado a manos del heredero, ese bien sigue con gravamen e hipotecado, así que sí o sí procede la demanda de ejecución. Ya, eso me interesa. Para la satisfacción de una obligación incumplida, lógicamente la teoría que nos lleva como legislación civil boliviana es la persecución del patrimonio, de los bienes, ¿cierto? Pero se demanda a la persona y no se le impone una sanción corporal o de ejecución, sino al bien que tiene la persona, ¿cierto? Así lo has querido decir. Pero lógicamente que sí, lógicamente que va a operar y va a prosperar una demanda ejecutiva. Así como le podía haber hecho al titular si no falleció, la misma demanda le puede hacer al heredero. ¿Por qué? Porque quien contrata para sí, lo hace también para sus herederos.
La única diferencia en la demanda es que si viviera el titular, ¿sí? Tendría que decirle, yo le presté a fulano de tal, ahora demandado o ejecutado, por lo que pido la. Pero si falleció y el heredero asumió la transmisión de este bien grabado, seguramente le voy a explicar un poquito más al juez. Habiendo suscrito, señor juez, el documento de préstamo con cláusula ejecutiva en fecha tantos, con el ahora fallecido y habiendo el ahora demandado aceptado la herencia pura y simple y en la división y partición le tocó la garantía por el préstamo que yo le otorgué en vida a su causante, corresponde bajo la figura de la presunción contractual demandar al heredero, por lo que éste cuenta con suficiente legitimación pasiva para asumir tal condición. Por lo que pido, la. ¿Se dan cuenta? Se puede demandar. En la misma figura, con la misma figura jurídica o con el mismo tipo de proceso que se lo podía haber hecho contra el titular. ¿Cierto? Al bien se ataca, es cierto, para la satisfacción y cumplimiento de la obligación. ¿Está claro? Por eso. ¿Y por qué hago mucho énfasis en ese tema, chicos? Porque en nuestra cultura social, en nuestro modo de vida, a veces nuestros padres son tan herméticos con sus cosas, con sus documentos, con sus asuntos, que a veces los hijos no conocemos a ciencia cierta el alcance de los activos o pasivos que estos pudieran tener. Y cuando lamentablemente ocurre algo que deriva en el fallecimiento de uno o de los dos causantes que podamos tener, nos encontramos con gente que nos visita, que nos plantea y nos muestra un documento, me debía, aquí está, suscrito, reconocido, protocolizado, y nosotros no sabíamos nada. El otro escenario es que sí manejemos los asuntos o conozcamos por lo menos los asuntos de los causantes, a quienes deben, de quienes se han prestado, cómo generan sus negocios y todo aquello, para poder hacer a priori siquiera una suma y decir, no, yo renuncio. Que los acreedores ejecuten los bienes porque no van a alcanzar y yo no voy a poner en riesgo mi patrimonio. O en su caso, ante una duda razonable, diré acepto pero bajo o con beneficio de inventario. Ojo, esto es muy importante. Esto es muy importante porque lo van a ver en el ejercicio profesional. Hay bastante. Doctor, Sí, adelante. perdón que lo corte. Tengo una duda. ¿Y si se inicia, o sea, si ya existe un proceso ejecutivo contra el causante y en el transcurso del proceso, antes de que se dicte una sentencia y se ejecute la sentencia para poder rematar el bien y pagar la deuda, fallece? Ajá. Ahora, a los herederos los tendrían como apersonados haciendo mención en un memorial nuevo o el proceso se extingue ahí y se crea otro nuevo contra los herederos. Hay un plazo. Hay un plazo que el ejecutante debe utilizar para poder hacer notificar, hacer citar a los herederos ante la evidente noticia cerciorada lógicamente de que el ejecutado ha fallecido. Por tanto, se le solicita al juez en el estado del proceso, en el estado en el que se encuentre el proceso, que pueda citar a los herederos, ¿no?, forzosos a efectos de que asuman defensa. Una. Dos, si no se lo hace dentro de ese plazo, necesariamente al haber fallecido el deudor, ojo, y que tomando en cuenta que los herederos van a hacer la transmisión de titularidad, es decir, este bien que garantizó esa deuda pertenecía a Perico de los Palotes, ha fallecido, los herederos van a hacer su declaratoria y aceptación de herencia y este bien ya no va a pertenecer a Perico de los Palotes, sino a Jaime Pedro Paco. ¿Son los mismos sujetos procesales y podrá continuar el proceso así? No. ¿Cierto? Entonces habrá que, si no se cumple con el plazo, habrá que demandar de nuevo. Es lo mismo que más o menos con quién, con un acreedor que inicia una demanda ejecutiva, como ejemplo nada más, un proceso ejecutivo en contra de su deudor y en el camino del proceso fallece. Los herederos tienen un plazo de 30 días para apersonarse y continuar con el proceso. Si no lo hacen así, ustedes saben que existe la figura de la inactividad procesal,
¿cierto? Entonces, lo que hace lo que hace el juez es que por inactividad procesal, por no haber puesto en movimiento dentro del plazo establecido por ley, entonces se establece el archivo de obrados. Y para ello los herederos nuevamente tendrán que pedir el desglose de la documentación original, presentar su declaratoria de herederos o su aceptación de herencia que acredite que ahora son los nuevos titulares de esa obligación a cobrar e iniciar el proceso de cero. ¿Qué me decías, Sandra? Me gustaría, ya me he acordado. Bien, no, gracias. Ya, ok. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Doctor, Adelante. doctor, esto me ha ocurrido de mi trabajo, le cuento, y es más o menos aplicable a esta parte porque era sobre una acción telefónica Ya, y el que ha venido a hacerse llenar los formularios era el acreedor, el que le había prestado el dinero a una señora, pero la señora había fallecido. Y ya. los herederos habían hecho un día antes la declaratoria de herederos, pero la señora al día siguiente ya había estado cumpliendo la orden de ejecución. ¿Aplica esto, doctor? ¿Está dentro del plazo? La acreedora ya había terminado el proceso, ¿sí? Sí, doctor. Ya había terminado el proceso y ya estaba entrando a fase de ejecución, en la vía de ejecución de sentencia, seguramente. Y fallece Sí, doctor. la deudora y los hijos seguramente se declaran herederos, ¿sí? Sí, doctor. Ya. Lo que se hace ahí, Sí, por el principio de preclusión procesal, cada etapa jamás vuelve atrás, es que en esa instancia del proceso, ya en la vía de la ejecución, se tiene como antecedente de que ha habido un proceso previo, un debido proceso, respetando todos los derechos que conlleva este derecho constitucional. Por tanto, no ha habido ningún elemento que podría corroborar que se ha vulnerado algún derecho procesal de la ejecutada cuando estaba en vida. Ya en la vía de la ejecución hablamos de que existe una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, es decir, se ha ejecutoriado esa sentencia y con ello corresponde pues seguramente iniciar las medidas previas a un remate. Lo que va a hacer el demandante, el ejecutante, es solicitarle al juez que ante el fallecimiento del titular ejecutado se cite a los herederos del mismo a objeto de que comparezcan o se apersonen al proceso. Caso contrario, la ejecución va a seguir. Porque no olvidemos pues, doctor. que cuando uno inicia procesos de esta naturaleza, lo primero que buscamos los abogados es la utilización de las medidas precautorias, un embargo preventivo, una hipoteca, una anotación preventiva, alguna carga que se le puede poner al inmueble. ¿Para qué? Para precisamente evitar que sea transferido en el transcurso del proceso por parte del ejecutante, que sea dado en garantía o que sea dado con alguna hipoteca, ¿cierto? Entonces, quien quiere prestar, constituirse como nuevo acreedor o en una institución financiera, lo primero que va a pedir es un folio real, un certificado alodial de libertad que acredite que no existe ninguna medida precautoria, ninguna carga sobre ese inmueble. Y para ello se hace este procedimiento. Entonces, si ya está en la vía de ejecución, se solicita a efectos de cuidar el debido proceso y el derecho a la defensa que se notifique a los herederos a efectos de que conozcan en qué estado está la causa y que se encuentre en la vía de la ejecución. ¿Listo? Bien. Ok, doctor. Bien, entramos a la acción de repetición. El 1267 del Código Civil establece de forma clara la figura de la repetición por pago de deuda común. ¿A qué se refiere? El coheredero que teniendo solvencia económica hubiese pagado más de lo que le corresponde según la partición de herencia, es decir, hubiera pagado por sus otros coherederos más, puedes reclamar con justo derecho que los demás coherederos paguen su parte proporcional, paguen la porción que les tocaba de la deuda. Entonces, puede iniciar una acción de repetición, ¿ya? Que va a comprender el capital como tal de la deuda que ha podido pagar, los intereses y los gastos que pudiera generarse
como consecuencia del pago al acreedor que corren por cuenta del deudor sucesor. Es decir, somos 5 herederos, yo pago la deuda íntegra al acreedor y yo con el documento de pago y cancelación de préstamo puedo accionar un proceso en contra de mis 4 hermanos que son también herederos a efectos de que en la proporción que les corresponde me puedan devolver lo que yo he pagado. A eso se llama acción de repetición, ¿ya? Y si ustedes se acuerdan, la hemos visto en la materia de obligaciones. ¿Ok? De forma contraria, el 1268, siempre de nuestro Código Civil, nos habla de la insolvencia del coheredero. ¿Qué ocurre entonces cuando un coheredero es definitivamente insolvente? No tiene la capacidad económica, menos los recursos para poder cubrir u honrar una deuda. El Código Civil establece que a fin de establecer si el heredero es insolvente o no, se debe considerar los siguientes presupuestos legales. Primero, si la deuda es o no indivisible. Si es indivisible, la parte o cuota del heredero insolvente se distribuye entre los demás herederos. Si teníamos que pagar 5 y uno es totalmente insolvente, la deuda ya no se va a dividir entre 5, sino entre los otros 4. Pero si la deuda es divisible, la insolvencia de uno o de más herederos no perjudica a los otros. Mismo ejemplo, somos 5 y la deuda es divisible, la podemos dividir. Entonces pagamos los que tenemos y se mantiene adeudado el que no ha pagado. Entonces lo primero que tenemos que analizar es si esa deuda es o no es divisible o es indivisible. ¿Listo? Puede accionarse, si la deuda fuera indivisible, ¿sí? Puede accionarse por parte de los 4 que han pagado lo que le correspondía al quinto más, una acción de repetición para que éste les devuelva la parte que le correspondía y que ha sido pagada por los demás herederos. A eso se refiere. ¿Qué ocurre con el legatario en temas de sucesión hereditaria? Ocurre que el artículo 1269 establece que el legatario no está obligado a pagar deudas hereditarias. ¿Sí? Sin embargo, podría hacerlo y debe sujetarse a las normas del artículo indicado. Volvemos y casi al final nos topamos con un cortecito. Entonces les decía que, volviendo a compartir la última diapositiva, ya, que el legatario, si bien por regla no está obligado a pagar las deudas hereditarias, pudiera hacerlo sujetándose a las normas que establecen este artículo. Cuando son legatarios de objetos determinados, particulares o de sumas de dinero en un monto determinado, solo son responsables de las deudas de la herencia cuando los bienes, ¿sí?, no son suficientes. Ojo. Solo son responsables de las deudas de la herencia cuando los bienes de esta no son suficientes. Ojo, porque lo han recibido en legado. Entonces, van a ser, ¿sí? Van a ser responsables por todo el valor de lo que reciben. No es muy frecuente. ¿Por qué? Porque el legatario, cuando se entera que hay deudas, automáticamente, o sea, no automáticamente, ¿no? Prefiere renunciar al legado que le ha dejado el testador, seguramente haciendo uso de su porción de libre disposición. No es muy usual, ¿ya? Pero está establecido en el Código Civil en su artículo 1269. Bien, chicos, prácticamente ese es el tema que ustedes han realizado en el trabajo que me han mandado. Algunos, no voy a decir lógicamente quién es, ¿no? Uno que otro, no me acuerdo ahorita, pero me han mandado, sí, hay la misma noción, es similar a alguna otra legislación con respecto a nuestro código, como han visto en el documental, pero se han olvidado quitarle algunas cositas del internet, ¿ya? Algunos sí han hecho un análisis y de forma muy, muy somera me han mandado y todo aquello. De ahí que consideré que era importante reforzar este tema para que podamos distinguir básicamente qué es una carga y qué es una deuda hereditaria. ¿Ok?
Bien, chicos. Está bien, doctor. Estamos llegando al final de la grabación. Muchísimas gracias por su asistencia y nos estamos viendo la próxima clase, ¿ok? Hasta el sábado, doctor. Hasta el sábado, chicos, que estén bien. Buenas noches. Igualmente, chao, chao. Hasta luego.